Buenas noches con todos, somos del Ministerio Elegidos y estamos en un segundo video, un segundo podcast. Estamos aquí con mi esposa Nicole. Mucho gusto, mi nombre es Nicole Molina y estamos aquí para contemplar un poco la belleza de Dios en nuestras vidas y llenarnos de sabiduría de Dios. Así es, bueno, los invitamos. El día de ayer, antes de ayer, ¿no? Estudiamos el libro de Efesios. Estamos ahorita en el capítulo 1, versículo 15. 15. Y bueno, más o menos el tema que topamos ese día, no sé si recuerdas algo de lo que más o menos topamos, que haya sido de meditación en estos días. Sí, una palabra que me resuena mucho ahora es conocer más de Dios, o sea, cómo es la esencia de Dios, cómo es la sabiduría de Dios, su amor, cómo Él piensa, cómo Él actúa. Todo está en la Biblia, realmente. Pero sí es hermoso porque a la final ese conociendo más de Dios es algo que sí ha tocado mucho mi corazón y me ha gustado como que tener más conocimiento. O sea, quiero tener más conocimiento sobre su palabra, sobre todo respecto a Él. Perfecto. Bueno, sí, fue un momento en el cual meditamos bastante sobre muchas cosas. Lo interesante es que cuando hablamos de la Biblia, entrelazamos muchos temas, ¿no? Temas actuales, temas del pasado en general. Y es justamente lo que vamos a hacer ahorita. Queremos empezar con una oración, así que esperamos que nos puedan acompañar. Así que vamos a hacer una pequeña oración para iniciar este estudio. Siempre recalco que es importante orar antes de abrir la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo el que nos da entendimiento para conocer un poco más de Él. Entonces voy a empezar a orar. Señor Jesús, gracias por esta noche, que tu Santo Espíritu se quede con nosotros. Gracias por todas las personas que se están conectando, que puedan recibir el conocimiento bíblico, el conocimiento de tu verdad, y que pueda ser de bendición y de abundancia a todas las personas que se van a conectar. Gracias por un día más en el cual podemos compartir de tu verdad y darnos el conocimiento que desciende el Espíritu Santo a todas las personas que nos están viendo, que se van a conectar y sobre nosotros para poder entender tu palabra y meditar en tu palabra. Te agradecemos por esta noche y todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces léelo. Empecemos con el versículo 15. Estamos en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 15. Sí. Y dice así, la palabra de Dios dice: por eso, desde que oí acerca de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor hacia todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Amén. ¿Qué te parece estos textos? Hermoso, porque aquí Pablo dice que igual está como que súper feliz y contento de que literalmente hayan seguidores de Cristo, o sea, tenga Cristo más seguidores, amen y respeten a los santos, que también quieran seguir sus caminos y eso. Sí. Es bastante interesante, ¿no? Y es justamente, bueno, aquí Pablo en estos versículos, él ya dice que está orando por estas personas que están en Éfesos, ¿no? Él escribió esta carta que se llama la carta a los Efesios. Escribía a los Éfesos, que eran personas que Pablo decía que tenían mucha fe, ¿no? Eran personas que él los decía que eran santos. O sea, lo decía con seguridad, y para que un discípulo diga que tenían esa santidad era porque era real, no había esa santificación en ellos. Sí.
Entonces vemos que aquí Pablo les da ese recordatorio, ¿no? De que Él está orando por ellos. Él está orando por ellos y también dice que está orando para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor, ¿no? Qué importante es eso de la revelación. Claro, el espíritu de sabiduría, de revelación, solo lo puede dar el Espíritu Santo. O sea, Él es realmente quien nos puede transformar. Entonces, a través del Espíritu Santo nosotros podemos conocer más de Dios. O sea, tenemos parte de la esencia de Dios en nosotros como que activa. Entonces, sí, o sea, Él ora para que se nos dé esa oportunidad, ese regalo que a Él le dio el Señor y también ser usados como Él fue. Interesante. Bueno, en ese tiempo creo que igual la gente tenía más, obviamente trabajaban muchísimo, mucha gente, el trabajo era lo que le hacía subsistir, pero no tenían tantas cosas en que distraerse, ¿no? Como en este tiempo tenemos un montón de cosas que nos distraen en general, ¿no? Exacto. Pero tenían más ese llamado a entender las cosas espirituales en general, ¿no? O sea, como que tenían ese llamado a la gente en ese tiempo a querer buscar en qué creer, ¿no? En algún punto creo que la gente era más abierta a eso. Sí. No sé qué tanto, porque ahora, bueno, tenemos bastantes distracciones, ¿no? No sé si es que creo que es más difícil que la gente se dé cuenta de cosas más espirituales que antes. ¿Qué opinas tú, mi amor? Sí, porque estamos más, o sea, la humanidad hoy en día está más cegada y sus ojos mantienen en la idolatría del mundo, en el sistema corrupto del enemigo, o sea, a través del celular, de las redes sociales, el trabajo, las fiestas, la distracción en sí. Entonces, es más difícil mantener los ojos en Cristo, es más difícil ver lo espiritual cuando simplemente estamos viviendo en una vida donde lo normal es irse de fiesta, trabajar, o sea, hacer la rutina normal de una persona es eso, o sea, la casa, el hogar, el trabajo, fines de semana salir con la familia o tal vez irse, no sé, de fiesta, hacer otras cosas o simplemente ver videos en YouTube o en TikTok. Entonces es como que ya no ponemos mucha atención en las cosas que Dios nos llama. Él nos llama a través de muchas cosas, pero muchas veces no entendemos y no podemos captar lo que Dios nos habla, como Él nos habla, porque Él nos habla de muchas maneras, pero no entendemos, porque estamos poniendo nuestros ojos en las cosas del mundo. Entonces es más difícil entender lo espiritual cuando tenemos los ojos cegados. Literalmente tenemos una venda una venda en los ojos que nos ciega y nos hace incrédulos también, una venda de incredulidad. Así es. Entonces, bueno, eso es lo que hemos estado igual meditando estos días sobre esa lucha, ¿no? Porque en algún punto creo que es una lucha de todos los días cuando tú tratas de tener una vida espiritual, una vida mucho más consciente de la realidad espiritual, que es más completamente activa, contraria a la realidad actual, ¿no? O sea, la realidad que el mundo nos muestra, la realidad que Dios nos quiere mostrar y que demanda de mostrarnos en su reino, en las cosas espirituales, es totalmente lo contrario a lo que el mundo es. Exacto. Totalmente contrario a lo que el mundo piensa, lo que el mundo cree, lo que el mundo sigue. Y por eso yo la anterior vez decía, ¿no? Estamos en el tiempo de mayor control en el cual la humanidad ha vivido durante miles de años. Estamos en el enlace final en el cual Satanás está poniendo todas sus artimañas y todos sus planes al 100% para manipular la mente y la conciencia de las personas. Estamos ya en ese tiempo y lo notamos en absolutamente todas las cosas que se muestran en este mundo. Así es. El control, o sea, cómo realmente hay esa atadura invisible, sutil, que no nos deja ver las cosas de Dios.
Totalmente. Entonces, bueno, vamos a continuar, vamos a seguir avanzando un poco más en el libro de Efesios. Estamos ahorita en el libro de Efesios, meditando. Dice el versículo 18, que alumbre los ojos de vuestro corazón. Sigue diciendo Pablo, ¿no? O sea, él está pidiendo en oración esto, que dé espíritu de sabiduría y revelación para que lo conozcamos mejor. Y que alumbre los ojos de vuestro corazón para que conozcáis la esperanza a que fuisteis llamados, la riqueza de su gloriosa herencia en los santos y la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos según la acción de su potencia. Hermoso. Igual para mí esa parte es como que Dios nos quiere abrir los ojos espirituales para también ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, ser literalmente partícipes de su gloria. Entonces Él quiere abrirnos los ojos espirituales para que dejemos de ver el mundo y veamos más lo espiritual, sintamos más, tengamos mejor discernimiento y podamos ya no tener los ojos enfocados en nuestros deseos carnales, en nuestros gustos temporales, sino algo más hermoso que es Dios. Literalmente algo que nos sea para nosotros infinito, que es su amor y su misericordia y una vida con Él. Así es. Y bueno, vemos ahora en el mundo que es difícil que toda la gente llegue a sentir ese llamado, ¿no? O sea, realmente por eso aquí Pablo está orando por ellos, para que les dé que alumbre los ojos de vuestro corazón. Entonces hoy en día necesitamos bastante eso, alumbrar, sí, que la gente sea alumbrada por el Espíritu, sus ojos, que abran su corazón, porque vemos que este mundo lo que hace es cerrar el corazón, cerrar nuestra fe, endurecernos en las cosas de Dios. O sea, vemos que es la experiencia en la que estamos viviendo la humanidad en sí. Exacto. Ese control, ¿no? En el cual la oscuridad en algún punto está poniendo a la humanidad. Y esto no es nada enfocado a una creencia religiosa en lo absoluto, porque estamos hablando del creador del universo, de todas las cosas de nosotros en sí. Y no es nada religioso, es algo consciente. O sea, la verdad de Dios es algo consciente que podríamos decir que es algo que para que quien tiene sentido común lo puede aceptar. O sea, literalmente las cosas de Dios son visibles. O sea, no podemos negar a Dios, no podemos negar las cosas de Dios. Uh-huh. Pero obviamente el mundo lo que ha implantado en nosotros es que neguemos la existencia de Dios. Porque hay que entender que también somos esclavos de un sistema. O sea, mientras no queramos a Dios en nuestra vida, porque Dios nos llama a todos a que lo sigamos, a que ya dejemos de ser esclavos del sistema. Él quiere quitarnos de esa esclavitud, o sea, quiere quitarnos de esa venda de incredulidad. Pero nosotros, como seres humanos, muchas veces deseamos más nuestra comodidad económica, familiar, social, que nuestras vanidades, antes que tener que aguantar necesidades o tener que pasar por desiertos, porque cuando somos llamados a seguir a Dios y realmente valoramos eso y reconocemos eso y seguimos ese camino, muchas veces Dios nos manda a un desierto espiritual para aprender, para poder también transformarnos, porque ese es un proceso. Como todo en la vida hay un proceso. Así como tú primero te vas al jardín, luego a la escuela, luego al colegio, luego a la universidad, es porque necesitas un proceso de aprendizaje. Lo mismo es en la vida espiritual. Tú, para sanar, para liberarte de muchas cosas que tienes en ti mismo, como envidia, como enojo, como tantas cosas malas que tenemos, tristezas, depresión, ansiedad. Esas cosas Dios primero nos manda a un desierto espiritual para que podamos poco a poco ir venciendo eso, porque todo es un proceso. No nos puede quitar todo de inmediato.
Sí nos puede quitar nuestro dolor actual si le pedimos en oración y así, pero Él también necesita mandarnos literalmente a un proceso de seguir para poder avanzar en Él y poder mejorar cada día. Y ese es el proceso que hay que seguir, y muchos no quieren sufrir, muchos no quieren pasar por esos procesos, muchos no pagan el precio que se requiere de seguir a Cristo. Prefieren la comodidad y la factura se da cuando ya no estamos en este mundo y literalmente ya nuestra alma o se va con Cristo o se va con el enemigo. Uh-huh. Y eso es algo que hemos igual estado meditando este tiempo, sobre tener esa responsabilidad del tiempo que tenemos, los días que tenemos, el tiempo en sí que invertimos en Dios, en entender las cosas espirituales. Y obviamente esto se basa en una comunión diaria, que estamos todos en el proceso de darle ese tiempo a Dios, ¿no? Porque como alguna vez estábamos meditando, claro, o sea, en algún momento va a haber un juicio, en algún momento va a haber un final, porque lastimosamente las cosas en este mundo tienen un final. En la vida de Dios, en la parte espiritual, todo es infinito, pero en la vida humana, en la experiencia que estamos viviendo en esta tierra, todo tiene un final, todo tiene un límite. Entonces en ese límite es donde también tenemos que ser conscientes de que Dios nos está llamando, y obviamente es muy importante que seamos conscientes de ellos y que meditemos en ello, en qué estamos haciendo con nuestro tiempo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Porque el tiempo para Dios es infinito, pero para el ser humano es bastante limitado. El ser humano es bastante limitado y es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, porque ¿cómo sabemos que mañana vamos a estar? ¿Y cómo vamos a saber si estamos a cuentas con Dios? Exacto. Porque no hay términos medios, o sea, realmente seremos pesados en una balanza según las profecías, las partes bíblicas, seremos pesados en una balanza realmente. Y ahí estarán los que estén escritos en el libro de la vida y los que no. Entonces, lo ideal es que meditemos en eso, que también es uno de los temas que en algún momento creo que vamos a topar en el libro de Apocalipsis, ¿no? Que nos revela mucho sobre esos temas espirituales. Así es. Entonces eso, bienvenidos a todos los que siguen conectados, bendiciones. Y pues estamos aquí estudiando el libro de Efesios, capítulo 1. Es que tienen sus Biblias, creo que es súper importante que su Biblia es la puerta al conocimiento de Dios, la puerta del conocimiento espiritual. Amén. Entonces estamos tratando de darles esta enseñanza espiritual a todas las personas que se están conectando. Sigue diciendo el versículo 19, y la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino aún en el venidero. Y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo constituyó por cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que llena todas las cosas en todos. ¿Qué te parece Amén, muy bonito. O sea, primero, Cristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del cuerpo, es literalmente a quien se le dio el poder total para gobernar. Entonces, lo que igual nos pide el Señor y lo que Él quiere para nosotros es que seamos coherederos con Cristo, o sea, literalmente podamos tener una vida semejante a la de Él, para que también se nos pueda regalar esas bendiciones, esos regalos que son el poder, tantas cosas hermosas que Dios nos quiere dar. Pero no podemos, porque si no somos transformados, si no estamos viviendo en santidad, constantemente buscando a Dios, Él no nos puede
literalmente dar nada porque somos personas que no vamos a poder con tanto, porque lo espiritual es algo súper, súper fuerte. Y hay que también tener como que no solamente el conocimiento, sino también poder asimilar tanto. Entonces, sí, nos pide que sigamos más del Cordero y también que sigamos más de Cristo. Amén. Dice que Dios lo puso a Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino aún en el venidero. Y esto es bastante interesante meditar porque vemos que Jesús, que la Biblia lo recalca que es Dios, simplemente Él, una porción de lo que Él es, lo hizo no solo humano en la parte aquí en la tierra, como manifestarlo como su hijo, sino también en la existencia misma, ¿no? O sea, realmente vemos que bíblicamente Dios se representa a través de... se divide en tres, ¿no? Básicamente se representa de tres maneras: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así como el ser humano también tiene su representación, espíritu, alma y cuerpo. Entonces vemos ahí en el libro de Génesis que dice que lo hizo semejanza y a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, haciendo estas comparaciones, vemos que Dios puso a Cristo sobre toda potestad, le dio toda autoridad, ¿no? En el mundo físico y tanto en el mundo espiritual, ¿no? Entonces era necesario, hay muchas cosas que obviamente tenemos que, en algún momento, varios misterios que serán revelados cuando estemos con Dios, pero podemos igual meditar en ello, y sobre todo meditar para ver la magnitud de la eternidad de Dios y de su poder, lo que Él puede hacer con el ser humano, ¿no? Sigue diciendo en el versículo 23, que es su cuerpo la plenitud del que llena todas las cosas en todos. Entonces aquí también interesante como dice que la iglesia, que somos nosotros, que somos las personas en sí, somos parte de Él, ¿no? Somos parte de Cristo. Ahorita vamos a empezar el capítulo 2. ¿Podrías, por favor, mi amor, empezar el capítulo 2? Ya. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Literalmente, Cristo fue para liberarnos de nuestros pecados, de nuestros delitos y pecados. Y ahorita ya tenemos literalmente un libre albedrío. Si elegir el camino del mal o elegir a Cristo, porque ya tenemos elección. Ya no podemos simplemente elegir la muerte espiritual, sino ya podemos elegir a Cristo en nuestras vidas, con la fe, a través de la fe. Porque ya no estamos solos y ya nuestros pecados ya son literalmente, ya Él ya pagó. Ya pagó el precio de toda nuestra oscuridad, ¿no? Entonces, Él en la cruz consumó toda la oscuridad del tiempo pasado, presente y futuro. En la cruz. Entonces dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Y dice el versículo 2, en ellos anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Yes. Pero dice, entre ellos todos nosotros también vivimos, en otro tiempo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Por gracia hemos sido salvos. Y esta salvación
es algo que no depende de nosotros, sino es algo totalmente de Dios, ¿no? Exacto. Es por la pura misericordia de Dios a nosotros para poder ser. Bueno, entonces saludos a los que están aún conectados, bendiciones. Y estamos, claro, justo meditando en esta parte en la cual vemos que Dios, aquí Pablo se da cuenta y nos recuerda nuestra naturaleza, ¿no? Que en algún punto todos como seres humanos hemos caído en esa naturaleza de pecado. O sea, la verdad es que todos hemos vivido en esa experiencia. No es que en algún punto yo em, como humano en sí, que ha experimentado igual las cosas del mundo, las cosas del sistema, me doy cuenta que Dios sí te transforma. Dios sí te transforma, Dios sí te hace que dejes las cosas de tu pasado. Sí. Dios te saca esos gustos de tu pasado, Dios te empieza a enseñar. Y muchas veces puede que lleguemos a decir que quizás no voy a dejar esto, no voy a poder dejar esto, se nos complica a veces dejar cosas, dejar gustos, dejar creencias, pero cuando estás encaminado por fe, en algún punto, a pesar de que estás en la lucha, en algún punto Dios sí te da la victoria. O sea, yo pienso que Dios sí te puede dar la victoria si es que mantienes tu fe ahí y estás siempre en esa constancia, En ¿no? ese camino constante, que es el camino estrecho, pero es el camino a la verdad y a la salvación. Eso es en lo que estamos todos en cierto punto, ¿no? Pero Dios cuando ya te empieza a dar esas señales de transformación es y cuando te da ese impulso es cuando tú cada vez quieres mejorar más. Cada Así vez es. quieres mejorar más y estar más en el espíritu y más con Dios. Entonces eso es lo interesante, que nunca es tarde. O sea, cuando Nunca uno es piensa tarde. que ya quizás ya no vas a poder, que ya Dios ya no te mira, porque a veces también uno llega a la conciencia de que si no soy capaz de cambiar o de dejar esto, ¿cómo voy a tener la seguridad de que Dios me pueda seguir mirando a pesar de que sí lo hace, a pesar de que Él siempre está? Así es. Pero como humano también uno llega a decir, no estoy 100% bien, no estoy haciendo lo correcto. Entonces ahí es cuando uno también, por esa oscuridad que tiene, se empieza a alejar de Dios, pero siempre te das cuenta que ahí está. Entonces como que simplemente lo ignoras. Pero en eso estamos, o sea, realmente así ha sido en el cierto punto mi experiencia. Y cuando pensé que ya no iba a poder salir de eso, Dios se acuerda, Dios se acuerda de uno. Así Realmente, es. y es el quien da la gracia, por eso Pablo dice, la gracia, ¿no? Es quien nos dio la gracia de alejarnos de esa vida pasada y de que podamos ser una nueva criatura. Amén. Entonces, creo que esa es la experiencia en la que todos estamos tratando para los que creemos, estamos tratando de encaminarnos, ¿no? De seguir. En algún punto. Así es. Bueno, la Biblia es clara también. Hoy en día en las iglesias no dan un sermón de 1 hora y muchas veces solo topan un versículo, 2, 3 versículos, pero la idea de esto es realmente, mientras más hablemos de Dios, que es hablar de la Biblia, es mejor. Amén. Que es lo que estamos tratando de hacer compartiendo este mensaje. Mientras más bíblico sea, mejor. Amén, así es. Bueno, los
Pues les damos la bienvenida a las personas que están conectadas, que nos están viendo. Y pues estamos aquí estudiando un poco sobre la Biblia, conversando un poco sobre el tema bíblico, siempre basándonos en la palabra de Dios, Amén. que es bastante profunda en realidad. ¿No te quedaste? En el versículo 4. ¿4? Capítulo 2, versículo 4. Oh, ya estabas en el 5. Puedes leer desde el 4 para seguir profundizando. Ya. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia somos salvos. Literalmente, gracias a Cristo, todo ser humano que quiera seguirlo, seguir sus pasos, puede ser salvo. Literalmente ya hoy en día tú ya puedes elegir seguir el camino del enemigo o seguir un camino de Dios. Y el camino de Dios, aunque es un camino súper duro, es la puerta estrecha, es el camino más angosto, es el camino que realmente nos va a ayudar con una transformación en el corazón y en la mente, y que nos va a llevar hacia Él, hacia su camino. Sin Él aquí no somos nada, y muertos peor. Mientras estemos vivos, es súper importante seguir el camino de Dios, porque solo a través de Cristo podemos ser salvos, sin Él no. Así es. Creo que en algún punto no sabemos a qué nivel está la fe de la gente, eso es algo que solo Dios ve. Pero si en tu corazón si tienes a Dios en tu corazón, solo en algún punto tú puedes identificar a qué nivel está esa fuerza que te impulsa a conocer más de Dios, a vivir un poco más, darle más tiempo al conocimiento espiritual de Dios. Porque en cierto punto, sacando totalmente ese lazo religioso, o sea, realmente te das cuenta que como humanos tenemos que entender nuestra existencia, o sea, tenemos que entender, reconocer que somos hijos de Dios, reconocer que hay un creador, reconocer que hay una misión y que hay un propósito, no solo individual, sino un propósito para toda la humanidad. Y que igual ese propósito, Dios en algún punto, en algún momento, pronto lo va a concluir. Creas o no creas, va a pasar, tengamos fe o no tengamos fe, va a suceder, y Dios va a cumplir su propósito. O sea, realmente Él va a cumplir su propósito, y como dice bíblicamente, Dios nos está llevando a que podamos mantener la fe y sobre todo la creencia de que podamos recibir un nuevo mundo, una nueva tierra, y ser parte del reino de Dios. Así es, amén. Que es algo que es muy importante que podamos, en lo que tenemos que meditar todos los días, ¿no? Sí, exacto. Sigue diciendo Efesios capítulo 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es del don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Sí, nuevamente Pablo vuelve a recalcar que por gracia hemos sido salvos, y esto es por la fe. Sí, y Dios nos quiere utilizar porque para Él somos unas vasijas. O sea, que tú te das cuenta que cuando tú haces una vasija, primero es un barro, y para poderla hacer algo hermoso tienes que llegar a moldear esa vasija para que pueda ser algo que se pueda utilizar, que pueda llevar agua, en este caso el aceite del Espíritu Santo. Entonces, Él quiere que nosotros
nos mantengamos en fe, nos mantengamos en Él, para que Él pueda modificar nuestra vasija y ya no sea una vasija rota, una vasija con huecos, una vasija literalmente desarmada, sino que una vasija donde Él pueda moldearla y usarla, porque Él nos quiere utilizar. Pero primero también tiene que transformarnos para podernos utilizar. Y ahí va la transformación del ser humano, o sea, la transformación espiritual del corazón y de la mente. No tener, por ejemplo, quitarnos nuestro ego, nuestro orgullo, nuestras vanidades, cosas que realmente tenemos en nuestro corazón que muchas veces no las podemos ver, pero están ahí. Y Él las quiere quitar porque también nos quiere hacer humildes y sumisos a Él. Literalmente como fue el Cordero. O sea, nosotros también no podemos gloriarnos de que lo que Él hizo en nosotros es algo nuestro, porque nosotros no tenemos nada. Realmente es Dios quien nos puede utilizar. Y Él primero literalmente tiene que llevarnos al desierto espiritual, humillarnos en ese desierto para que nosotros podamos tener realmente fe, amor hacia Él y fidelidad sobre todo, y una mente obediente y transformada, una mente que también no sienta que es Él, soy yo quien hizo la obra, soy yo, fui yo, yo tengo el talento, yo tengo los dones, no. O sea, hay que ser también, entender que realmente es Dios quien nos usa, ser humildes para entender que en nosotros no hay nada. Y eso también es parte del proceso, de Dios. ¿No? Es un don de Dios, o sea, realmente es parte del proceso que en algún punto vas a empezar a experimentar, ¿no? Y ahí es donde Dios te empieza igual a enseñar de que cuando empiezas a tener victorias en cosas, en situaciones, en cosas de tu carácter, en la vida en sí, bendiciones en general, es ahí donde también va a ser probado tu corazón, donde va a ser probado tu carácter, tu fe, en donde realmente estás poniendo esa fuerza o reconocer quién es el que te está dando esa bendición, quién te está dando esa experiencia de aprendizaje en algún punto para que tú puedas seguir creciendo en ese aspecto, ¿no? Entonces, como dice en la Biblia, hay un texto que dice que todo depende de Él, o sea, Él hace como Él desee. O sea, es que es Dios. Al final, Dios actúa como Él lo crea mejor, como Él piense que es mejor, y siempre va a ser para bien en algún punto, porque cuando vemos igual en sí la creación, cómo creó las fuentes, los animales, cómo la existencia en sí subsiste, te das cuenta de que estamos hablando de un Dios que actúa y que hace las cosas en amor. Pero también con verdad, también con juicio, porque al final Él es un Padre misericordioso, pero también lleno de justicia. Y Él no se le escapa nada. Cuando tú haces iniquidad, como muchos de sus siervos, David, por ejemplo, fue uno de sus siervos más amados, fue un siervo que tenía un corazón semejante al de Dios. Sin embargo, pecó, adulteró y mató. Entonces Dios, aunque lo perdonó, también tuvo mucha persecución. David tuvo que pasar muchas dificultades, tuvo que pagar el precio de lo que hizo, porque a Dios nada se le escapa. Aunque Él te perdona, también tienes que pagar lo que hiciste, porque de eso tú tienes que aprender algo. Exactamente. Porque nada se le escapa a Dios, y no quiere decir que ya me perdonó, ya soy libre. Exactamente. No, tú tienes que literalmente aprender de lo que tú hiciste, de tus errores. Y efectivamente eso es real, o sea, es ahí donde también vemos un punto interesante que está en el libro de Apocalipsis, que dice que Dios se acordó de sus maldades. O sea, realmente Él perdonó tantas maldades durante miles y miles y miles de años, durante generación tras generación, tras generación, tras generación. Tanta iniquidad, tanta maldad. Hoy en día la maldad ha aumentado bastante, vemos noticias terribles que antes no se oían. Sabemos que la maldad ha aumentado bastante, el corazón de la gente está dura, y vemos que... Endurecido.
su mente y su corazón. Ujú. Entonces, eso hace que Dios, la presencia de Dios ya no sea posible que esté tan presente aquí, porque en donde está la luz de Dios, Dios que es luz, Él no puede estar donde hay tinieblas. O sea, realmente Él, si Él quiere, sí, en algún punto puede sacar esa oscuridad, pero Él no habita en una En lugares persona oscuros. donde hay pecado, donde hay oscuridad. Así es. O sea, Dios es luz. Y en esa luz es donde también en algún punto es un juicio. O sea, realmente cuando la luz se acerca a la oscuridad, ese acto espiritual crea un juicio, ese acto espiritual crea una acción de purificación y muchas veces eso es un juicio literalmente. Para que eso sea puro es como en sí nosotros que tenemos que pasar por el proceso de por el proceso del alfarero, ¿no? Que nos está moldeando y que nos está forjando en general. Y muchas veces como vasijas que somos rotas nuevamente tenemos que ser moldeados con sus manos. Y eso muchas veces es algo que tiene que ser quebrado, tiene que ser eh, Transformado de nuevo. desde el inicio. Ujú. Así es. Y es lo que va a pasar con el mundo en sí. Es lo que va a pasar con el mundo. Así es. Totalmente de acuerdo. Dice, vamos a ver, vamos a acabar hasta el versículo 13. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisos. Erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. En ese tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Amén. Esto habla sobre la circuncisión y la incircuncisión, ¿no? Que es un ¿Cuál es tema, el versículo 11 al 13 del libro de Efesios. Entonces, claro, aquí Pablo habla mucho sobre eso, una señal antigua que tenían los judíos, no tenían que ser circuncidados para que ser parte del pueblo de Dios. O sea, al ser parte del pueblo de Dios tenían que tener esta marca, esta señal. Pero hoy en día dice que los gentiles, que somos ahora todo el mundo en sí, todos los que no descendemos de la genealogía judía, la marca ya no es algo físico, sino siempre fue algo espiritual, algo Exacto, del corazón, algo ¿no? del corazón, así es. Y hay que desear y añorar mucho eso. Desear que el Espíritu Santo sea quien entre en nuestros corazones, porque algo que la gente no sabe y tal vez no entiende es que nosotros podemos creer en Dios, podemos leer la Biblia de vez en cuando, podemos ir a misa, podemos pensar en Dios, decir, Señor, te amo, o orar, pero si no tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones, si no tenemos una verdadera transformación, nosotros no somos transformados realmente, porque no conocemos de Dios, no tenemos ese sello de identidad que es Cristo en nosotros, o sea, ese sello, que esa esencia que Dios nos da cuando nos da el Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu de Dios en nuestro corazón, en nosotros, pero hay que despertar ese espíritu, o sea, literalmente hay que decirle, Señor, necesito que tú me selles con tu Espíritu Santo, dame un nombre. Lo que hizo Juan el Bautista fue, ¿cómo se llamaba? Lo que hizo Juan el Bautista. Bautizar. Sí, bautizar. Literal, bautizar. Entonces, eso, o sea, que nos bautice en el Espíritu, Claro. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no tendríamos un sello espiritual. Y ese sello espiritual es importantísimo para poder llegar a Dios, llegar a Dios y si nos morimos, poder estar con Él, porque mucha gente se puede salvar por gracia, pero
por la misericordia de Dios, pero necesitamos ese sello espiritual. Sin el Espíritu Santo no hay una verdadera transformación en Dios. Es que lo ideal es que no lleguemos a ese punto en el cual, digamos, me salvé por suerte o con las justas, porque realmente la experiencia hoy en día, lo que está pasando, por qué Satanás por qué Satanás crea tanta maldad en este mundo, es porque él se está empezando a jalar almas para abajo, y esto es algo real. Muchas veces el cristianismo piensa que esto del infierno es algo implantado por la Iglesia Católica, pero si vamos a los textos bíblicos, realmente Jesús habló sobre el infierno. Es algo que él enseñó, o sea, realmente, y es algo real, o sea, realmente esto es real, o sea, Satanás, esta fuerza oscura, que son demonios en sí, que están en todo el mundo y que no descansan, lo que están haciendo es jalar almas, y es triste porque tantas cosas y tanta maldad que pasa en este mundo son cosas que lastimosamente es porque dejamos entrar la oscuridad en nuestras vidas. En nuestros corazones. Y mucha gente se va cuando menos lo esperamos. O sea, mucha gente se va cuando menos te lo esperas. Hoy en día no es de locos enterarse que algún familiar cercano o alguien simplemente ya no está, o falleció, o le pasó algo. La vida es así, o sea, realmente nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Nuestro último. Y lo ideal es que estemos a cuentas con Dios, porque, o sea, no es por meter miedo ni nada en sí, pero es algo que está pasando. O sea, la oscuridad tiene fuerza, realmente tiene fuerza, y ellos jalan almas, o sea, están llevando almas para abajo. Sí. Y es algo que es bíblico. En algún momento lo vamos a topar de una manera mucho más profunda, pero es algo totalmente bíblico. No se trata de implantar miedo, porque en algún punto, hace miles de años, cuando hubo la Santa Inquisición, que es lo que hizo el Vaticano hace unos cientos de años, le metía el miedo a la gente de que se iba a ir al infierno. O sea, era algo que utilizaba a su conveniencia para asustar a la gente, y mucha gente les pagaban indulgencias, no pagaban su salvación. A través de la manipulación también, porque no es que te decían que leas la Biblia, que te enfoques en Dios, que leas para que te puedas educar más sobre lo que dicen los textos bíblicos, sino que lo hacían desde una perspectiva de manipulación. Es que ahí ya no, la Iglesia Católica tenía, solo ellos podían tener la Biblia, o sea, ahí nadie tenía la Biblia, nadie te podía decir, esto no dice en la Biblia, o esto sí. Imagínense en pagar por tu salvación, por tu alma, o sea, eso es lo que hacían en el Vaticano en ese tiempo. Y no te dejaban literalmente escudriñar la palabra, era para manipular, para poder manipular a través de ella, o sea, decir lo que les convenía decir. Y es lo que hoy en día tenemos la gracia de tener ya la Biblia en nuestras manos. Amén. Pero lastimosamente la oscuridad entra por otras partes ahora. O sea, entra por otras partes, y porque en algún punto la oscuridad, el enemigo sabía que esto se tenía que cumplir, o sea, de que todos tengamos la palabra de Dios en nuestras manos tenía que cumplirse. Así es. Y es algo que se cumplió. Todos, es por eso que dice en la Biblia que nadie dirá yo no sabía, o yo no lo conocía, o yo no escuché de Dios. Todo el mundo sabrá. Dice que en el libro de Mateo 24 dice, y este evangelio será predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, todo el mundo va a saber, va a escuchar de Dios. Y ahora es mucho más rápido y más fácil porque tenemos las redes sociales. Las redes sociales a través de TikTok, a través de Instagram, a través de Facebook, de YouTube. O sea, hay tantas redes sociales, y la mayoría de personas, si no por decir todas, ya tienen un celular, ya tienen un aparato donde se pueden comunicar, donde pueden entender más sobre las cosas que están pasando en el mundo hoy en día. Entonces es tan fácil ya reconocer que hay un Dios, que Claro. un Dios poderoso a todos el conocimiento ahora para todo el mundo.
Pero sí es importante también, lo más importante aquí es que en nuestro tiempo, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo en nuestro tiempo que tenemos libre? ¿Estamos utilizándolo para Dios? ¿Estamos utilizándolo para el mundo? Porque el enemigo nos quiere tener distraídos. Nos quiere tener distraídos en todo menos en las cosas de Dios. Menos en la palabra de Dios. Menos en, Señor, yo quiero conocer más de ti. Pensar en Él, meditar en Él, orar sin cesar, leer la palabra de Él. O sea, ¿qué estamos haciendo realmente en nuestro tiempo libre? ¿Estamos dándole el tiempo a Dios? ¿O le estamos regalando el tiempo al sistema? Exactamente. Regalando nuestra vida en sí, ¿no? Porque nuestra vida, porque el tiempo es muy valioso. El tiempo es valioso y la vida se va, o sea, la vida se va rápido. Así es. Bueno, ya se nos acortó el tiempo de live y del TikTok y de la grabación, entonces vamos casi una hora de estudio bíblico. Estamos en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 13, terminamos el día de hoy. Pueden seguirnos, vamos a seguirnos conectando, y también tenemos el canal de YouTube donde estaremos subiendo todas estos estudios bíblicos. Así que bueno, vamos a terminar con una oración, y por favor, para que puedas ayudar con la oración. Ya. Señor, Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque nos has dado salud. Nos regalas muchas cosas, Señor, a través de tan solamente el hecho de respirar, Señor, es suficiente, Padre. Gracias porque seguimos aquí. Aún tenemos tiempo para arrepentirnos mientras estemos vivos. Aún tenemos tiempo de seguirte, Señor, cada día más, de ser parte de tu pueblo, y no solamente quedarnos en ser tibios o ser hijos alejados de tu palabra, que es realmente, Señor, el conocimiento pleno de ti. Porque tú quieres que seamos fríos o calientes, no tibios, sino o seguir el camino que estamos en el mundo o seguirte. Y lo que tú realmente quieres es eso, que te sigamos, Señor, cada día más. Cada día podamos reconocer que estás tú en nosotros y que nos estás llamando, Señor. Gracias, Padre, porque realmente eres misericordioso, y gracias por este estudio, por enseñarnos, por educarnos. Abre el corazón de cada persona que está aquí, Señor, y mantén su mente y su corazón cautivos a la obediencia, y transforma sus corazones, Señor. Regálanos tu Espíritu Santo, ese sello especial, ese sello hermoso para poder algún día conocerte, Señor. Y que tu misericordia nos alcance cada día, Señor. Gracias, Padre. Ponnos también, Señor, la armadura, que es el casco, Señor, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo poderoso de la fe, la espada doble filo que es tu santa palabra y tu dulce Espíritu Santo, y las botas del Evangelio para proclamar tu nombre a toda nación. Y que un vallado de tu amor nos cubra y nos proteja a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. Gracias. Esperamos que puedan conectarse el próximo live, el próximo podcast. Vamos a estar subiendo este video a todas las redes sociales, a YouTube sobre todo. Completo este espacio bíblico. De mi parte, nos despedimos. Gracias por conectarse, y nos estaremos viendo en un próximo video. Amén. Saludos a mi mami que está ahí. La amo mucho, y saludos para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.